Hoy día quiero predicarles un tema tratando de respetar también todo lo anterior. Estamos en la serie Conquista, ¿no? Por ahí veía un correo electrónico hace muchos años que me llamó mucho la atención, me gustó, decía conquístate a ti mismo.com. Algo así era el correo electrónico de alguien. Y la conquista más difícil muchas veces está en nosotros mismos. La conquista más difícil no es ni siquiera alcanzar una meta externa a nosotros. Lo más difícil es que nosotros mismos logremos tener esa paz con el Señor que Él quiere regalarnos y con nosotros mismos. Yo tengo algunos años de pastorear, bastante en realidad, no sé cómo pasaron, pero con el tiempo me he dado cuenta que el despertar que el Espíritu de Dios provoca en una congregación siempre se va a deber a la intimidad. La oración es parte fundamental. El que una congregación comience a desarrollar una vida de intimidad con Dios provoca lo que muchos le han puesto distintos nombres, un despertar, un avivamiento, una efervescencia para disfrutar de los dones del Señor y la sobrenaturalidad. Pero en los altos o en los picos que yo he visto y hemos logrado como congregación, siempre me he encontrado con algo que es como lo que actúa en contra. Muchas gracias. Como les decía, cuando empieza a existir este despertar, este disfrutar de la sobrenaturalidad del Señor, en contrapunto inmediatamente empiezan a aparecer muchas manifestaciones como que llegan a ser algo ridículas, pero aparecen muchos comentarios, malos pensamientos y un sinfín de confusiones que cuando tú miras la raíz de esas confusiones, generalmente son pequeñeces, pero que de alguna manera se encargan de ir enredándolo todo hasta crear un ambiente que ya no permite que el Espíritu del Señor continúe operando con la libertad que requiere en cada uno de nosotros. Así que derechamente quiero decirte que el caldo de cultivo que yo he descubierto en estos años de pastorear, que las tinieblas usan mucho para parar un avivamiento, para parar la vida espiritual, es el alma herida, que fue el punto en que me quedé en la última predicación. Hablando de la posmodernidad y la iglesia, llegué a la conclusión que el alma herida era como la fuente incluso de ideologías de muerte. Fue súper fuerte la conclusión. Y hoy día quiero hablarte del alma herida, pero de los hijos de Dios. Porque no porque seamos hijos de Dios está garantizado que no vamos a sufrir en la vida. Al contrario, Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos y que también, aunque Él ha vencido el mundo, nos deja claro que el mundo o este sistema anti Dios va a pelear contra nosotros y la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios. También dijo que el camino era estrecho, el camino que va a la salvación es estrecho, por lo tanto, nunca dijo que esto va a ser como un ir de buen pasar en buen pasar, el culto a la comodidad que hoy día busca tanto nuestra sociedad, sino más bien lo contrario, era una exigencia permanente a vivir el amor que consiste en estar preocupado de los demás y que ese es como lo que andamos persiguiendo. Pero cuando un hijo o una hija de Dios está herido, esa herida que con el paso del tiempo, a lo mejor en el comienzo es una pequeñez. La carta a los Hebreos dice que tenemos que cuidar de tal manera nuestra vida y nuestros corazones acerca de que toda raíz de amargura, por ejemplo, podría terminar matando la relacionalidad incluso de todo un cuerpo, de toda una colectividad. Así que, dicho en chileno, cualquier persona que está traumado, cualquier persona que acarrea una herida de su alma, si no la soluciona, podría terminar desanimando y desarticulando a una congregación completa. Dice, en la carta a los Hebreos dice, mirad que y guárdense en sus corazones de no albergar ninguna raíz de amargura. Así que las amarguras tienen una raíz, tienen un origen y la mayoría de las veces es una injusticia. Es algo que, no estoy diciendo que sentir dolor
esté mal porque nos crearon con ese mecanismo de defensa incluso, y parte de los sentimientos con los cuales Dios mismo nos comparte que a Él también le duelen cosas. El asunto es manejar los días traumáticos, el asunto es manejar los días dolorosos, el asunto es manejar los días de la injusticia, porque todos nosotros la experimentaremos en algún instante de nuestras vidas. Pero el que deja situaciones inconclusas, o incluso el que ya ni se dio cuenta que asumió determinadas condiciones injustas o perversas, o condiciones que no obedecen al diseño original de Dios para consigo mismo, autodefiniéndose de una manera errática, podría ser que el día en que Dios te visita con su unción, esa unción, en vez de provocar tu promoción, termina siendo tu juez. Hoy quiero hablarles del rey Saúl, que considero es un ungido. De hecho, el rey Saúl fue ungido por uno de los profetas más prominentes de su tiempo. Se considera que el profeta Samuel hizo de las veces de juez de la nación, de profeta a la nación y también de un sacerdocio a la nación, porque estaba todo en el suelo cuando Dios levanta este modelo de juez, profeta y sacerdote a la misma vez en la persona de Samuel. Y Samuel es el que tiene que escuchar lamentablemente el mal clamor, la mala búsqueda, las malas y falsas metas del pueblo de Dios. Y uno de los grandes sueños que tenía el pueblo de Dios en el tiempo de Samuel era que querían parecerse al mundo, ¿no? Los dirigía Dios, tenían una teocracia. Dios era el que gobernaba a su pueblo, pero ellos empezaron a orar, empezaron a usar los recursos de estar en intimidad con Dios para ir contra Dios. Porque empezaron a decir, fíjate lo que significa para Dios, escuchar una oración de Israel de ese tiempo diciendo: queremos rey como todas las naciones, queremos que nos gobierne un hombre. No, en el fondo lo implícito aquí es, están diciendo: queremos que Dios deje de ser nuestro gobernante, queremos que Dios deje de ser nuestro rey, queremos parecernos al mundo. Nos gusta más la alternativa del mundo que la propuesta del Señor. Así que ese es un portazo en la cara para Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Y aquí, ojo con esto. Suena un poco duro cuando uno lo investiga un poco más en profundidad. Pero la Biblia dice que el Señor les entregó al pueblo de Israel a un hombre conforme a su corazón. Después él hace una diferencia y dice que el rey David, que fue el que sucedió, ¿cierto?, a Saúl, dice que la gran diferencia que tenía David es que era el corazón de David, ese sí era conforme al corazón de Dios. Pero cuando Dios les trajo a Saúl, les trajo a un hombre conforme al corazón de ese pueblo. Y aunque ungió con la santa unción de su misma presencia al mismo rey Saúl, los resultados que se obtuvieron fueron completamente diferentes a los resultados que se obtuvieron con el rey David. El mismo profeta, la misma unción, el mismo reconocimiento, rey sobre Israel, pero con resultados tan categóricamente diferentes. ¿Dónde radica la diferencia? Cuando uno estudia entonces cómo es que se mira cada uno a sí mismo, podríamos darnos cuenta, Saúl, a pesar de que no tenía tampoco una gran alcurnia, de alguna manera se entiende que fue criado y bien criado. Se dice que Saúl era de un tremendo buen parecer, ¿eh? Al lado de David, David era bien encachadito, por así decirlo, pero era chico, así como que era fácil mirarlo en menos. En cambio el otro era corpulento, parecía hasta soldado de guerra, ¿se recuerdan? Solo que cuando vino la guerra ninguno quiso ir, pero tenían toda apariencia de guerreros. El que denunció que solo parecían guerreros fue Goliat, cuando llegó a amenazar al pueblo del Señor y proponiendo un tipo de guerra muy diferente hasta ese momento a cómo la habían vivido. Volviendo a Saúl, entonces podemos decir que Dios escoge a un tipo que lo va a ungir, pero lo va a ungir para que sea un juicio contra su pueblo. Así que hay respuestas a oraciones que por causa de nuestra necedad
podrían traer un sí de Dios, pero en ese sí viene contenido un juicio o parte de la justicia de Dios nos va a afectar de una manera que esa persona no está mirando. No todo lo que tienes que buscar es un sí de Dios. No tienes que tener una idea de que tu vida de oración se tiene que transformar en una especie de berrinche espiritual permanente hasta que se haga lo que tú le pediste al Señor. Porque la Biblia dice que a veces pedimos y pedimos mal. Tenemos que pedir conforme a la ciencia, al conocimiento y a la dirección que el Espíritu de Dios nos diga siempre. No a lo que diga o dictamine nuestro propio corazón. Ok, y este es el contexto. Esta es la introducción del mensaje. Cuando llega Saúl, está criado por su padre y lo mandan a buscar. Dice que su papá había perdido unas asnas, unos burros. Así que andaba en una burrada familiar. Hay muchos que andan buscando asnos, ¿eh? En estos días andan buscando el asno perdido, el burro perdido de la casa. Algo así como, bueno, invierto mi vida en lo que me dijo mi papá. Y para el momento no es que sean despreciables, eran de importancia, porque tienen que ver con el sustento familiar, tenían que ver con el sustento de la casa. Y al papá de Saúl se le habían perdido estas asnas y le dio la tarea, la misión de que él tenía que ir a buscarlas. Así que andaba buscando unos burros y se encontró con un reino. Porque el día en que él andaba, mira la búsqueda, quiero preguntarte, ¿qué andas buscando hoy día? ¿Qué busca tu persona? ¿Cuál es la búsqueda en lo que estás invirtiendo tus días? Algunos andan buscando éxito, algunos andan buscando esposa, algunos andan buscando esposo, algunos andan buscando independencia, economía, pero no vaya a ser cosa que tu búsqueda no esté realmente cercana a la sensibilidad de Dios y Dios de una vez por todas te suelte lo que te ha dicho, con lo que te soñó, pero por causa de tu y nuestra insensibilidad pudiera ser que termine destruyéndonos lo que Dios nos da, especialmente si ni siquiera lo valoro. Saúl anda buscando un par de burros, unas asnas. ¿Es obediente? Sí. ¿Está haciendo lo que su papá le dijo? Sí. ¿Eso es conforme al Señor? Sí. Pero no tiene idea que se tornó en un prototipo, que toda una sociedad lo puso en un altar, que él no tiene idea, pero se volvió en el ícono más aceptable para que caiga un juicio por causa de una mala petición de ese pueblo. ¿A quién necesita el Señor para entonces traer una lección de justicia sobre su pueblo o retribuirlos tal cual como ellos han pedido un hombre conforme a su corazón, al corazón de ese pueblo, ¿no? Y le escoge a un hombre acomplejado? Porque un ungido acomplejado va a terminar destruyéndose a sí mismo y también va a terminar destruyendo todo lo que gobierna, todo lo que lidera. ¿Dónde está el problema aquí? El pueblo del Señor equivocó las metas que perseguía y aunque aplicó fe y pidió, le faltó el respeto de tal manera al Señor que Dios responde con un sí, pero es un sí que trae, por así decirlo, algunas consecuencias. Y aquí está la mirada que tiene, en la introducción te decía, cómo es que Saúl está buscando encontrar esas asnas, haciendo la labor de su padre, pero de repente se le ocurre, hay un vidente, dice por aquí, el vidente ya había escuchado y había visto lo que el Señor le dijo, le había apartado, mañana va a venir un hombre de la tribu de Benjamín, quiero que lo unjas por rey de Israel. Así que el profeta ya sabía, Saúl no tenía idea. Saúl creía que su vida era buscar asnas, obedecer, pero ya había sido escogido por Dios. Llegó donde el profeta
Y el profeta le dice, mira, de las asnas ni te preocupes, ya las encontraron, no sé, creo que un par de días, pero tú y yo nos vamos a sentar a comer, porque tengo algunas porciones importantes que darte, etc. Y aquí está cómo el profeta le dice, has sido escogido por Dios para ser rey sobre Israel. Y a mí me asusta de pronto cuando Dios nos dice, te escogí para que tú seas un representante de mi reino. Te escogí para que tú seas una persona, quiero delegar sobre ti la gran misión de hacer discípulos a las naciones. Eso es represéntame. Eso significa que cuando tú uses mi nombre, hazlo con la dignidad que yo te estoy diciendo que tienes que representarme. Ando buscando el pasaje exacto. Aquí está. Ok, perdón. Y cuando subían, dice el verso 11 del capítulo 9 de Primera de Samuel, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron, sí, helo aquí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad y le encontraréis luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Más adelante, el verso 16 dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo por la mañana, te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y esto es lo que responde Saúl diciendo que es lo que él piensa de sí mismo. Y lo que denuncia que él es una persona que tiene un concepto de sí mismo con heridas en el alma, con vacíos personales y que se quedó con una conclusión incorrecta de sí mismo. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Número 1, este era chileno, Saúl era chileno. De 2 décadas atrás, porque los chilenos de hoy día son diferentes, son cancheros, hasta los argentinos quedan pequeños delante de los chilenos orgullosos de hoy día, pero dice, no soy yo hijo de Benjamín. Benjamín era la tribu más pequeña de Israel, es verdad. Y de eso lo confirma él mismo cuando dice, de la más pequeña tribu de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Es como, profeta, siendo yo de una tribu pequeña, o sea, ya mi casa es pequeña, la idea que yo tengo es que yo soy insignificante, y dentro de los insignificantes, tú escoges a la familia más insignificante. O sea, él entiende que el profeta se está riendo de él. Él ni siquiera capta ni captura la idea de que Dios le está dando una oportunidad. Primero, lo va a hacer un guerrero y lo hace y lo respaldó por una temporada como un tremendo guerrero. Derrocó a los filisteos, lo hizo. Pero este asunto que él no solucionó nunca consigo mismo, terminó costándole todo. Con el paso del tiempo se desarrolla un ungido acomplejado que termina pensando y haciendo estupideces
del porte de un buque. Encontramos a un rey David, ¿cierto?, escogido por el Señor para que sea su sucesor. Pero como él no tiene un sentido de paternidad, como él no tiene un sentido de familia, no tiene un sentido de legado, entonces encuentra, porque si hay algo peligroso, es cuando el alma herida de alguien le hace tener mecanismos de defensa. Mire, una persona con complejos o que tiene situaciones personales inconclusas, siempre va a tener códigos erráticos en las conclusiones. ¿Cómo puedes descubrir si hay algo de acomplejado en ti? Es que si un grupo está lejos de ti, se están riendo y tú crees que se están riendo de ti, lo más probable es que algo en tu alma todavía no está solucionado y te sigues sintiendo menos que los demás. Eres de la familia de Benjamín, de los más chiquititos, de los chiquititos, y yo soy el más insignificante y el pequeño. Nunca podrías realmente ejercer un lugar de autoridad como Dios quiere. Ahora lo tremendo es que el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, un sacerdocio que tiene unción de rey, de gobierno. Así que uno podría decir, bueno, Saúl tuvo problemas, lo ungieron como rey, pero en alguna medida todos nosotros, dice Apocalipsis, que tenemos la misión de ser reyes y sacerdotes. Pero si somos reyes ungidos, con complejos, con situaciones inconclusas, con algo en el alma que no nos permite, mire, una persona que tiene situaciones personales inconclusas, no hay profecía, no hay palabra de Dios que les vaya a hacer tener un camino correcto, porque desde dentro están mirando de manera confusa. No sé, te dicen un montón de cosas que me recuerdo, solo por poner un ejemplo. En estos años de pastoreo me he encontrado con tantas situaciones. Una vez escuché, solo por hablar de cómo operan los traumas en la gente, una persona que le encantaban los terremotos. Mira cómo es este asunto, cómo funciona. La palabra psiquis, ¿cierto?, en griego, es la que nosotros conocemos como alma. Y ahora no vamos a entrar en un tremendo debate teológico que tienen los griegos y los hebreos. Para los hebreos la vida espiritual y el alma son una sola realidad. Para los griegos no, dicen, bueno, el alma se puede dividir como una parte igual del abstracto del hombre, donde están los recuerdos, los sentimientos, todas esas cosas. Pero cuando el alma de alguien está herido, cuando la psiquis de alguien está herida, ese filtro incorrecto, aunque traigan profecías que vienen de Dios, no van a lograr el efecto completo que Dios quiere, porque el que se encarga de tergiversar personalmente su resultado es la persona. En ese caso, no necesitamos a un demonio poniendo mentiras, no necesitamos a alguien que esté torciendo la verdad. La verdad está torcida dentro de sí mismo, y aunque le provenga desde el exterior la mejor y más pura profecía del reino de Dios, no lo va a afectar como debería, porque tienen que hacerse determinados ajustes. Queridos, cuando alguien tiene el alma herida, cuando alguien ha sido abandonado, por ejemplo, les cuento por qué le gustaban los terremotos. Esa niña tenía una familia súper aprensiva. Y cuando ella tenía muy pocos años, 4 años, recuerda que tenía un gato muy regalón, pero la familia le tenía prohibido tomar ese gato. Era como la copa, ¿no? Se mira y no se toca. Tenía la mascota, le podía dar comida, podía mirar cómo comía, cómo dormía, pero jamás tocarlo. Era como una tortura permanente que la familia le había impuesto por amor y cuidado, entre comillas, a ese bebé, a ese niño, a esa niña. Pero cuando habían temblores, por ejemplo, toda la familia le tenía terror a los temblores. Y era el único momento en donde todo el mundo se olvidaba del gato. Entonces, ¿qué hacía ella? Se olvidaba de todo el temor colectivo que había en la casa y podía disfrutar a su gato y le hacía cariño y nadie la retaba. Entonces, en su mente se quedó plasmado, porque ese es el asunto, en la mente, en la psiquis, cuando te queda logrado un alto pic de algo, sea bueno, sea malo, se tiende a ser inolvidable. Un trauma pecaminoso, por ejemplo, a alguien que ha sido violado,
ese trauma pecaminoso, ¿cierto? Que fue un pecado cometido contra esa persona. Aunque quiera olvidarlo, no va a poder, y mientras no lo supere, esa persona es muy difícil que se pueda casar, por ejemplo, con una vida de plenitud, porque a la hora de la intimidad, aunque no quiera recordarlo, su psiquis va a ir a ese lugar, a ese momento, a esa experiencia, y la va a tender a repetir, aunque sea con la persona que hoy día ama, a la persona con la que hoy día quisiera tener una intimidad de plenitud. Así que el alma herida debería ser nuestro gran caldo de cultivo y lugar de trabajo hoy día en la congregación. Porque veo que Dios nos está dando una oportunidad. El Señor nos está abriendo una oportunidad que no tiene nada que ver con cómo nosotros nos portamos, porque si no, no sería la gracia. No sería la expresión de los regalos de Dios, que no operan por la justicia del hombre, sino que operan porque Dios es en primer lugar Rey soberano y porque Él siempre es misericordioso y siempre está disponible para darnos regalos gratuitos que no obedecen a la justicia del hombre, sino a la identidad de quién es Él. Él es el amor. El amor consiste permanentemente y como identidad en estar preocupado del otro, del bienestar del otro. Entonces, cuando el alma está herida, este filtro equivocado, aunque te hace recepcionar bendiciones de Dios, si no se repara, va a terminar destruyéndote, no porque Dios lo quiera de esa forma, sino porque esa deformación o esa iniquidad te va a hacer referir incorrectamente conclusiones que no corresponden. Por ejemplo, el rey Saúl tenía este complejo, él era el chico, el pequeño, era el chileno de ese tiempo, ¿cierto? Le dijeron que iba a ser rey. Entonces lo ponen en un sitial muy alto. Él ahora está en el lugar muy alto, pero es muy acomplejado. Está en el lugar de poder, está en el lugar de autoridad, pero la información que tiene de sí mismo es que él tiene que cuidarse. Y aparece un joven peligroso llamado David. Estaba lleno de gracia, tenía un montón de facultades que otros no tenían. Conocía al Señor como pocos. Fue capaz de enfrentar a un tremendo gigante, lo derrotó. Y en vez de sentir que tenía un aliado, a lo mejor alguien con más proyección, con menos problemas de autoestima, habría dicho, ahí está mi sucesor. Cuando yo termine mi reinado, voy a dejar a este en mi lugar porque es un varón que conoce al Señor, es valiente, le puede dar proyección a Israel. No. Lo que él ve, un enemigo. Tengo aquí a alguien que me está haciendo sombra. Y empieza a querer perseguirlo y matarlo. Toda la vida se dedicó a perseguir a aquel que Dios había escogido para que tomara su lugar. Querido, el que ocupe tu lugar no es tu asesino de destino, es el habilitador de tu destino. Si tú no piensas en que alguien tiene que tomar el lugar que tú has tenido con Dios, sobre todo, entonces significa que el complejo te hace sentir, mira, los acomplejados nunca habilitan a otros. Los acomplejados siempre quieren, el líder acomplejado, el Saúl que llevamos dentro, nos hace ser líderes que siempre hacemos todos nosotros, porque en alguna medida no queremos que otro ocupe nuestro lugar. Pero eso trae estancamiento. La persona que no delega, la persona que no confía, la persona que no desarrolla, es que en el fondo tiene un problema consigo mismo y tienes que arreglarlo con Dios. Alguien tiene que ocupar, es un honor, es una dignidad que alguien tenga que ocupar el lugar donde tú vas a partir de esta tierra. Porque quiero decirle, nos guste o no, pero si el curso natural o más tradicional de cómo ocurren las cosas dice que en algún día nos moriremos. El punto es que cuando nosotros partamos de acá, si no dejamos a nadie en nuestro lugar, significa que fuimos un Saúl más. Nos ungió el Señor. Disfrutamos de sus dones, profetizamos. ¿Se recuerdan cuando decían, y ahora Saúl profetizando? Andaba en medio de la compañía profeta y andaba profetizando, viviendo la sobrenaturalidad de Dios. Pero tenía entre ceja y ceja a David. No, que David era un problema. ¿Cuál era el problema de David? ¿Por qué para Saúl era un problema que hubiera un ungido aparte de él? Su complejo, la mirada que tiene de sí mismo. Tiene una imagen personal de que todo otro que se levante con un puesto, con una reputación similar, se torna en una amenaza y no en un aliado. ¿Por qué?
Yo creo que Chile tiene un serio problema como el de Saúl. Hay demasiados ungidos que quieren un reinito propio, personal. No quieren compartirlo con nadie. No le dan el acceso a otro, no le enseñan lo que ellos saben, pero sí les dicen las funciones que tienen que hacer. Tenemos demasiado liderazgo que hace y envía a hacer cosas a la gente, pero nunca les da un lugar en su vida. Haga esto. Yo soy el líder. Haga esto. Usted dirija la reunión, usted predique, pero nunca realmente le damos un lugar. Represénteme. Hagámonos uno solo. Yo quiero que usted sepa que cuando usted va, sé y me siento respetado porque estamos haciendo la voluntad del Señor. El alma herida es el caldo de cultivo con el cual las tinieblas tienen de sobra para detener un avivamiento. Porque la persona que tiene complejos no solucionados siempre va a tener filtros incorrectos y va a tener conclusiones incorrectas. Y estas conclusiones son incorrectas porque no representan a Dios. Sí, yo sé, el pastor dice esto, pero yo entiendo que yo no soy tan importante. Entonces, como yo soy espiritual, le digo que sí nomás, pero yo sé que él tiene algo contra mí, porque no me trata igual que los demás. Hey, querido, sánate, busca al Señor, vive en plenitud tu vida. El alma herida te hace tener discusiones con personas equivocadas. El alma herida me ha hecho descubrir muchas veces a papás discutiendo con los hijos, hijos con los papás. El problema es que 15, 20, 30, 40 años después, si lo analizas bien, muchas de las discusiones que tenemos entre matrimonios a veces son con el trauma y no con la persona que estamos ahí in situ. Esa idea de repente que está bien manoseada, pero es una realidad cuando alguien nos echamos encima, oye, te parecía a mi suegra, chuta, y que eso es como que fuera malo. Y a veces es que en realidad y de fondo la discusión tiene un origen que tiene 50 años, 70 años. Se ríen algunos, ¿no? Medio nerviosos, pero... Porque el alma herida te regala un filtro errático. Quiero preguntarte, ¿cómo te estás mirando hoy día a ti mismo? Porque tenemos dos extremos. El Saúl, que ese chiquitito y se ve, él es menor que todos los demás. Y tenemos el otro extremo, el que está encima de todos los demás. Igual es un filtro equivocado. Cuando alguien se planta a decir que él es infalible, que nunca se equivoca, el día que se equivoque no va a poder pedir perdón, porque él ya dijo que era el Papa evangélico. Porque, bueno, la Iglesia Católica dice que el Papa es infalible, por eso traigo y pongo el ejemplo, ¿no? Pero hay muchos pastores que son papas evangélicos, se presentan como infalibles. Nunca me voy a equivocar. Yo lo que puedo decir, me voy a equivocar, pero cuando esté equivocado y tú me lo demuestres, te voy a pedir perdón y me voy a comprometer a mejorar aquello. Porque ofrecer otra cosa es mentira, es vender humo. Estoy disponible para crecer. Ninguno tiene aquí la plenitud. La plenitud del cuerpo está en el cuerpo. Así que un montón de consejos que provienen de las sillas de ustedes hacia nosotros nos edifican, nos corrigen y tienen todo el derecho a hacerlo. Solo encárgate, como dice la Biblia, de reprender al anciano según la dignidad que Dios le ha dado. Cuando tú seas un hijo que quieres corregir a tu padre, corrígelo, pero encárgate de hacerlo saber digno. Pero si tienes que edificarlo, si tienes que mejorarlo, hazlo amando, hazlo respetando, hazlo dignificándolo y te vas a dar cuenta que va a dar tremendos resultados y que todo va a estar en el orden correcto. Te quiero preguntar entonces hoy, ¿cuál es el fantasma que se levanta con el cual tú peleas y te hace ver la realidad tergiversada? ¿Lo has descubierto?
o ni siquiera te has dado cuenta que existe. ¿Sabes con quién más hablamos al día? ¿Con quién te imaginas tú que es la persona con la que más hablamos al día? ¿Alguien se anima a responderme? Con nosotros mismos, ¿cierto? Esa es la persona con la cual tú más hablas al día. Y desde las cosas más cotidianas hasta las más profundas, las consultas contigo mismo. Cuando tú te levantas en la mañana, por ejemplo, te preguntas, ¿qué te vas a poner hoy día? ¿Cierto? ¿Qué me pongo? Eso no le puede andar preguntando a todo el mundo. Te lo preguntas a ti mismo y ya inicias una conversación contigo mismo, y para que ese día por lo menos te puedas sentir a gusto contigo mismo, esa conversación, aunque se te haya pasado muy subliminalmente, la tuviste y llegaste a un acuerdo contigo mismo. Hoy me voy a poner esta ropa. Por ejemplo, yo tuve una conversación que no respeté esta mañana, porque yo dejé la ropa, dije, tengo que predicar, traje ropa para predicar y no me la puse porque se me fue la hora. Pero igual lo conversé y llegando a la casa lo vamos a arreglar conmigo mismo. Hoy te portaste muy mal. No, sí tengo muchas cosas que decirme. Pero si te das cuenta, esa conversación y esa aceptación personal necesitamos desarrollarla permanentemente. Imagínate en los días en donde nosotros mismos tenemos vergüenza de nosotros mismos. No se lo decimos a nadie, pero el pecado ese que te hace decir mismo, vamos a orar, y tú te respondes, no puedo. ¿Por qué? Es que, ¿con qué cara? Si tu imagen personal es mala, te aseguro, no vas a orar. No vas a arreglar tu tema con Dios, porque si tu imagen es mala hacia tu propia persona, ¿ves? Soy el más pequeño, somos los más insignificantes, nosotros no tenemos derecho a esto. Entonces, ¿con qué cara tú te vas a perdonar y dar la oportunidad a recomenzar con Dios y creer en su amor y volver a cubrirte con el pacto de su sangre y echarle para adelante porque Dios sigue estando vigente, porque Él sigue amándote? Porque si tú te enjuiciaste para quedarte en el lugar de los derrotados, no hay quien te pueda levantar, y te aseguro, el diablo no necesita a ningún demonio. Quien se puso en ese lugar fuiste tú mismo. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Señor, a Jesucristo, nuestro abogado, el Señor, el justo, el que Él es la máxima autoridad para hablar de justicia y tener en sí mismo el poder de justificar a otros. Por otra parte, si te sientes el Rey del universo, ¿cierto? Que no necesitas pedirle consejo ni a Dios mismo, el día en que pequemos vamos a decir, no, pero yo tengo razón. No es fe, porque nosotros, dice la Biblia, que tenemos que vivir por fe, por una convicción de poner nuestra vida en las manos del Señor. No es lo que yo creo, no es lo que yo opino. Pero si tú tienes una idea de que estás por encima de todos los demás, entonces va a llegar un momento en donde eso mismo te va a hacer, incluso vas a estar, mira lo que voy a decir, vas a estar encima de ti mismo. Porque una parte de ti va a escuchar al Señor, pero la otra, que está dividida en la iniquidad, desde el lugar de la muerte, desde el lugar de la cárcel espiritual, te va a ministrar lo contrario y te vas a decir a ti mismo, pero yo tengo razón, aquí me quedo. Que venga Él a pedirme perdón, po. La Biblia no dice eso. Si tu hermano tiene algo contra ti, antes de ofrendar, ve y arregla el tema con tu hermano, porque el altar de adoración requiere de que estés sujeto al Señor. Tú podrías venir esta tarde con muchos miles de pesos, con millones de pesos, pero si traes en tu corazón algo inconcluso, no has logrado perdonar a alguien, entonces vas a hacer las cosas como corresponden. Anda a arreglar tu tema con la persona que tú tienes atada y que tú mismo estás atado, y cuando vengas al lugar de la adoración, entonces le vas a decir a Dios que esa ofrenda es real porque tú vives sujeto a lo que Él dice. Ahora, los mandamientos de Dios no son gravosos. El Señor es terrible lo que exige, que viva libre de resentimiento, de venganza, de odio.
Porque ¿qué es lo que logras tú y yo cuando perdonamos si no es la libertad? A veces miro rostros que han estado endurecidos por años. Y ese rostro a todas luces a mí me dice, falta de perdón, falta de perdón. Si yo escucho su historia, lo más probable es que me conmueva con esa historia y que pueda empatizar con ese dolor, pero con lo que no puedo empatizar es con la falta del perdón. Yo sé, todos nosotros hemos pasado por situaciones espantosas. Siempre lo digo, si nos ponemos a contar historias tristes, la de cada uno aquí lloramos todos y nos hacemos llorar de verdad todos, porque todos hemos pasado por situaciones dolorosas, terribles, traumáticas, cual más, cual menos, y en distintas áreas de nuestra vida. Todos nosotros, el punto es que dentro de ese todos nosotros, el mismo Jesús nos perdonó a nosotros y nos envió a perdonar y a pedir perdón también. Entonces que yo te quiero invitar, aquí es mejor ser un David ungido y decir, David no, Dios no lo esconde, nos cuentan la historia de David. Y por momentos el dulce cantor de Israel se tornó en un tipo, un desgraciado que era adúltero, mentiroso, asesino. ¿Se acuerdan del pecado con Betsabé? Pero ¿cuál fue la actitud que él tuvo cuando llega Natán a decirle, el Señor me ha descubierto tu pecado y traigo un juicio para ti? Pequé contra el Señor, pequé, me arrepiento, y el juicio involucra que el hijo que viene de camino va a morir, y aunque él sabía que el Señor ya le había profetizado, se humilló 7 días, no comió, estuvo en humillación, en cilicio, en esperanza, ya no era en fe porque Dios ya le había dicho que no iba a vivir el niño, pero igual insistió, por si acaso, en la misericordia de Dios. Cuando vino el juicio y se llevó, realmente murió el niño tal cual, cuando lo fueron a buscar en el lugar donde él estaba humillándose, se dio cuenta, dijo, el niño murió, ¿verdad? Sí, ok. Se paró, se fue a bañar y a comer. Mi ayuno, toda mi intercesión no fue suficiente. ¿Algún día tuvo alguna palabra de resentimientos para con Dios? Y se fue, mira lo impactante. Dice la Biblia, se levantó, fue a comer, se bañó y regresó a adorar al Señor. El día que el Señor mató a su hijo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un corazón que está en paz consigo mismo y con Dios y el que no? Es radical. Quiero decirte algo, amada iglesia. Todos tus dolores, los traumas, si no los traes al altar del Señor y no le empiezas a dar una real intervención de parte del Señor en tu vida, van a seguir siendo un fantasma. Vas a seguir confundido. Tu problema está en que de alguna manera te permitiste la condición incorrecta del resentimiento, del odio, de la venganza, de las contradicciones. Pero si no lo arreglas con Dios, si tu alma de una vez por todas no recibe de la libertad que requiere, vas a seguir teniendo filtros incorrectos. Y aunque Dios te tape de palabras, de profecías, de direcciones, de consejos, no lograrán ponerte en el sitial donde Dios siempre te ha soñado. Estamos enfrente de una tremenda oportunidad. Y yo sé que no obedece a cómo nosotros nos portamos. Es de nuevo la misericordia del Señor. Pero la oportunidad está. La estamos oliendo, estamos mirando cómo el Señor hace cosas que no tienen nada que ver con nuestra justicia, sino con su identidad. Nos está llenando de oportunidades, nos está llenando de bendiciones. Estamos tapados realmente de oportunidades de Dios. Pero como casa y como pastor de esta casa, sé que se está abriendo una tremenda oportunidad para nosotros. Y aquí está mi consejo pastoral. Encárgate. En el nombre del Señor, encárgate de buscar el equilibrio que necesita tu alma herida. Ahí es donde te atraparon. Hace muchos años atrás, tratábamos con una mujer, no se congrega con nosotros. No podía
Vivía buscando novio, pero era una desesperación. Y en todos lados andaba encontrando la voluntad del Señor. Y cada vez que encontraba la voluntad del Señor, terminaba fornicando y tenía serios problemas en eso. No sé cuántas consejerías y ministraciones tuvimos. En ese tiempo teníamos el sobreénfasis de la liberación nosotros. Veíamos demonios en todos lados. Y aunque están en todos lados, es mejor la presencia del Señor y la unción y los diseños de Dios son mejores. Pero eso no quiere decir que no sepamos hacer guerra espiritual. Conocimos harto de eso. Entonces, como en ese tiempo teníamos ese sobreénfasis, le buscábamos los demonios de fornicación, le buscábamos los demonios de lujuria y los reprendíamos. Demonio de lujuria, demonio de esto, en el nombre de Jesús. Y se manifestaban demonios y nosotros nos sentíamos tan ungidos. Pero el problema es que nunca mejoraba. 15 días después, la liberación le duraba 15, 20 días y de nuevo a lo mismo. Hasta que un día, en esta ya mi técnica, las técnicas no sirven aquí en la espontaneidad del Espíritu. Le pregunté al Señor, Señor, ¿realmente qué le pasa a tu hija? Mira, la vuelta larga primero, todo lo que yo sé, la técnica, el manual. Pero algo tan sencillo como preguntarle al Señor, el Dios que lo sabe todo. Me dijo, ella tiene un problema de soledad. La iniquidad de ella se llama soledad. Pero nosotros por su actuar la juzgábamos, ¿ves? Y como el actuar de ella era que siempre terminaba en la cama de alguien, le reprendíamos la lujuria, porque ese era nuestro juicio. El Señor me dijo, sáquenla de la cárcel de la soledad. Explíquenle. Le enseñamos a tener intimidad. Deja que Dios sea tu compañero. Deja que el Señor sea el que le da realmente satisfacción y plenitud a tu vida. Aprende a conocerlo. Nunca más. Hoy día está casada. Tiene hijos, una familia, un tremendo emprendimiento. El día que escuchamos al Señor, pero ¿te das cuenta que nosotros juzgamos por apariencias, pero el que conoce en profundidad todas las cosas es Dios? Nunca se me habría ocurrido a mí. Claro, después dije, tiene mucho sentido. ¿Por qué busca compañía permanentemente? Porque se siente sola. Cuando nos contó la historia de su vida, había vivido sola toda la vida, desde pequeña, abandonada por el papá, separados los papás, etc. Y toda esta historia triste que va acarreando un sinfín de ataduras sobre la gente. Queridos, todos nosotros tenemos marcas en el alma. Todos nosotros tenemos situaciones dolorosas. Todos nosotros vamos a tener que en algún momento determinado ejercer la vida del reino de Dios e ir al perdón, solicitar perdón y también perdonar y desatarnos de una vez por todas. Si no lo hacemos, va a llegar el momento en donde la visitación de Dios va a estar sobre nosotros, pero nosotros vamos a estar mirando esto de una manera inconsistente. Juzgando mal. Si yo no confío en las personas, si yo tengo desconfianza, si yo me siento menos que todos los demás, cuando alguien me pide algo, yo ya el prejuicio es el juicio antes de tiempo. El prejuicio me dice, yo ya sé que no soy importante. Cuando tú eres sumamente importante. Por eso Jesús vino a la cruz y de alguna manera decirte de manera personal, te amo con esta calidad, esta es la calidad del amor que yo te quiero presentar. Mi vida está puesta por ti. El Rey del universo, el Señor, la máxima autoridad de todo lo que existe, estuvo en esa cruz por amor a tu persona, para que también la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados y que Él también nos trajo la libertad de los dolores. ¿Cuáles dolores? ¿Del cuerpo físico? No. Están incluidos, pero también están los dolores del alma. Esos dolores yo me imagino hoy día que está saliendo a la luz tanta perversidad, donde los referentes espirituales resultaron ser pedófilos, violadores,
Y nosotros no nos vamos a golpear el pecho porque aún creo que no está saliendo a la luz todo lo que está escondido dentro de la iglesia evangélica. Pero Dios lo va a sacar a la luz porque Él es luz. Y la luz y las tinieblas no tienen ningún tipo de comunión. Donde está la luz del Señor, aparecerá la denuncia de la luz del Señor y las tinieblas tienen que retroceder o tienen que ser expuestas. Te quiero invitar en el nombre de Jesús a poner todos esos días dolorosos, amargos. Tú sabes dónde te aprieta el zapato. Tu herida a lo mejor tiene una data desde tu infancia. Y hoy y esta noche yo creo que el Señor te abre una oportunidad para que tú le entregues de una vez por todas estos dolores y lo dejes en sus manos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de orar por personas. Han llorado amargamente en nuestras ministraciones y nos han dicho, pero ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor en el día en que a mí me estaban violando? ¿Dónde estaba el Señor en el día en que a mí me estaban destrozando la vida? ¿Dónde estaba? Y sabes que confianzudamente le hemos pedido al Señor, Señor, ¿quisieras tú volver a tomar la experiencia de esta persona, de este trauma, y llevarlo al lugar nuevamente para que te vea, por favor? Hay que ser loco para orar eso. Pero ahí ha estado el Señor. Ellos han retrocedido, algunos de ellos, no todos, porque es cuando el Señor nos dice cómo hay que hacerlo, no es receta. Pero cuando le hemos pedido, guiados por el Señor, ahí aparece la visión, ellos se vuelven a mirar, recuerdan cosas que no habían recordado y ven a Jesús. Siempre estuve aquí, esperando el día en que me puedas reconocer. Te he amado desde antes que tú me conozcas. He estado contigo. ¿Sabes por qué estás vivo? ¿Sabes por qué hoy día puedes decir que disfrutas de los años de oportunidad que tienes? Porque el Señor te las ha dado. El día, a lo mejor te has librado de accidentes, te han librado de cosas que ni siquiera sabes. El día en que reconozcamos que nos protege desde la mañana hasta la noche. Cada noche damos gracias al Señor orando con mi esposa. Gracias por este día, Señor. Porque llegamos al final de este día y miramos tu protección. No tuvimos ningún problema. Significa que tú estabas velando por nosotros. Que los ángeles que tú dices que nos cuidan, sí hacen la pega porque nos cuidan. Y el día que aparecen días dolorosos, bueno, encontraremos cómo depender y cómo madurar con el Señor. Queridos, nadie se va a escapar de los días terribles y difíciles. Nos gustaría escondernos en la vida de la religión y mentirnos, haciéndonos creer que ahora que estamos con el Señor no nos van a ocurrir ningún tipo de cosas trágicas, pero no es así. Lo que sí podemos garantizar es que cuando estemos de la mano con el Señor, cualquier cosa, valles de sombra o de muerte, van a terminar siendo un lugar de regocijo y de espacio, de ensanche de nuestras vidas. De una vez por todas, la traición con la cual está marcada tu vida. ¿Sabías que en el mundo espiritual sabes cómo se ven las traiciones? Nosotros las vemos. La mayoría de las veces la gente tiene literalmente lanzas atravesadas en el corazón. Y en el mundo espiritual se ven, caminan todos los días, desarrollan su vida cotidiana, pero en el mundo espiritual están así de heridos, van caminando a duras penas, no tienen fuerza. Ya es hora de sacarse todas esas maldiciones, desarraigarlas en el nombre del Señor y comenzar a caminar en libertad. Tu alma, el lugar donde el depósito, donde tú guardas tus recuerdos. Ese es el lugar que hoy día quiere visitar el Señor y llenarlo de su presencia. Para que de una vez por todas experimentes esa libertad. No va a ocurrir en 10 segundos. Hoy día y ahora puede comenzar un proceso para ti. Un proceso de libertad, un proceso de sanidad. Porque todo lo queremos ver mágico, ¿ves? La gente quiere que las cosas ocurran así. ¡Ah! Oré, listo, y no pasó nada. Entonces Jesús no estuvo. ¡Ey! Relájate un poco. Si los psicólogos saben y descubrieron con la ciencia que ellos han desarrollado que hay personas que necesitan un proceso para salir adelante y si lo enfrentaran de un momento a otro se volverían locos. Porque volver a recordar el dolor, volver a recordar el día amargo y difícil es terrible. Pero si lo vives de la mano del Señor, entonces va a ser diferente. Póngase de pie, por favor.
sé cómo se llamará la herida de tu alma. Una de las que más me ha costado sanar a mí ha sido la traición. Y cuando uno realmente se da cuenta que ha perdonado y está sano, cuando no hay sensación de venganza en uno. Cuando uno puede volver a orar por esa persona como lo hizo. Cuando uno puede volver a bendecir. Una buena práctica de sanidad del alma es bendecir a aquellos que te han hecho mal. Por eso Jesús dice, bendecid a aquellos que los maldigan, oren por los que los ultrajan. Mira, suena ridículo, pero es un arma poderosa. Esa arma poderosa te fortalece, te hace estar por encima de esas circunstancias, te hace vivir desde la perspectiva del reino de Dios y no del reino satánico del mundo, donde se glorifica al diablo y todos sus males. Hay una grandeza que tiene el pueblo del Señor y radica en cómo vive por la naturaleza del Espíritu de Dios dentro de sí, cómo vive su vida. ¿Sabes lo que va a iniciar el Señor? Un tiempo de mucho pedir perdón. Estamos abriendo la puerta en el nombre del Señor y lo abrimos por la fe la puerta al día del perdón, al día en donde el Yom Kippur nos haga realmente salir a compartir el amor que vamos a empezar a vivir. El día del perdón tiene que ver, y oro al Espíritu del Señor para que sea como en los días del avivamiento de este país. Era tal la convicción del Señor que las personas caminaban, dice la historia del avivamiento chileno, las personas caminaban de Quilpué a Playa Ancha, toda la noche caminando, no podían dormir. El Espíritu de Dios les había dicho, esa persona tiene algo contra ti o tú tienes algo con esa persona. Eso es vivir el reino. Es hacerlo vida, carne. Escuchar principios del reino no te posiciona realmente en la obediencia, sino hasta el día en que te decides caminar e ir y actuar en honor a lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué el derramamiento del Espíritu fue tan espectacular? Duró poco, lamentablemente, porque la gente vivió lo que Dios les dijo. Anímate. Anímate a vivir lo que nunca has hecho. Las cosas que tienes escondidas. La confesión que nunca has hecho es tu atadura. La sanidad que no logra venir a ti. El milagro que está estancado es porque no hemos confesado nuestras faltas unos a otros. La Biblia dice, para que seáis sanados. Nos gustaría creer en el don de las sanidades y operan misericordiosamente. Pero ¿sabes qué? Es mejor el principio que actúa junto con ese don. Porque si tú confiesas la falta, entonces estás asequible para que ese don venga sobre ti y te favorezca. Hay enfermedades que están en tus huesos de pura rabia. La Biblia dice que el rey David descubrió un principio y lo dejó en los Salmos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. En algún momento tienes que confesarlo. En algún momento hay que pasar la vergüenza. Pero ¿quién es más importante? Si hay algo que aprendí de mis hermanos de Brasil, es que ellos son apasionados por el Señor y le importa un comino lo que tú penses de ellos. Estuvimos en un tiempo en la escuela del apóstol Márquez allá. Viene el momento de la liberación ya, a confesar. Y se ponen a confesar, yo pequé de esto, lo otro, y nosotros, todos los chilenos tapados, escondidos, hipócritas, escandalizados. Y ellos nos miraban, a mí no me importa lo que tú penses de mí, yo quiero estar bien con el Señor. Como nosotros no lo vamos a hacer de esa manera pública, encárgate de buscar a alguien. Por eso creemos en el discipulado 1 a 1. Encárgate de tener a alguien al cual le puedas confesar y ser libre, porque de no practicarlo vas a seguir la atadura en ti. Y la puerta está abierta para la misericordia, para la salud del reino. Tú no eres lo que dicen las tinieblas. Tú no eres la definición que tú tienes de ti mismo. Tú eres el nombre que soñó Dios desde antes de fundar el mundo. Y Dios no va a renunciar a ese sueño.
Nunca te va a pedir menos de todo lo que Él ya te facultó para que logres. Eres un rey, eres una reina, eres gobierno de Dios en esta tierra. Y yo espero que seamos mejor que Saúl. Seamos honestos como David. Amemos a Dios apasionadamente y no pretendamos tampoco no fallar, porque todos vamos a caer, todos vamos a fallar algún día y vamos a necesitar la gracia y la misericordia de Dios. Así que estamos enfrente de una oportunidad. O seguimos aparentando una vida de justicia y de piedad, o la vivimos. Aparentar es fácil. Solo tienes que poner cara de santidad, punto. Pero en la noche no poder dormir y tener insomnio, sabiendo que no le has dado solución a aquello que Dios te dijo hace mucho tiempo, cómo darle solución. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Espíritu de Dios. Oro para que tú visites nuestra alma, Señor. El lugar de los recuerdos, Señor, donde estamos. Incluso los que por mecanismo de defensa se olvidaron a nuestra mente consciente. Pero si escarba tu presencia y nos trae, oro para que tú nos traigas al recuerdo, Señor. Para que ilumines nuestro entendimiento y nos vuelvas a poner en esa circunstancia que fue el origen de muchos de nuestros trastornos sociales, Señor, personales, familiares. No teníamos recursos, Señor. El día que nos ocurrieron todos estos hechos traumáticos, nos cerramos, Señor, nos quisimos esconder porque no tenemos una explicación. Pero hoy día apelamos a tu amor, Señor. Apelamos a tu poder, apelamos a tu victoria. Señor amado, apelamos a que tú dijiste que en esa cruz, Señor, también se quedaron nuestros dolores y que tú padeciste el precio de esos dolores para que nosotros tengamos libertad. Oro para que nos hagas valientes, Señor, y se inicie un proceso real, profundo, genuino, Señor, de confesar nuestras faltas, de pedir ayuda, de clamar, Señor, a ti por la liberación que necesitamos. Porque nuestro futuro, Señor, trazado por ti, sigue esperándonos. La gente cree que el pasado no tiene remedio, pero tú eres eterno, Señor. Tú puedes ir a nuestro pasado y redimirlo en Cristo, Señor. En cualquier lugar, tiempo, espacio donde hubiéramos quedado atrapados, oro para que tú nos vayas a buscar y nos hagas libres, Señor, por tus llagas, por tu sacrificio, por el poder de tu sangre, Señor. Cobertúranos con la sangre de tu pacto y que el poder de tu Espíritu, Señor, le dé vida a esta invitación. Ese recuerdo que está poniendo el Espíritu de Dios en ti, en el nombre de Jesús, tómalo muy en serio, tómalo muy en cuenta y hazlo motivo de oración, y hazlo motivo de hechos concretos con los cuales actuar. Porque esta noche el Señor nos abrió una puerta y se llama oportunidad. La oportunidad de la salud, la oportunidad de salir de la cárcel del alma, que te hace tener tantos conceptos equivocados de ti mismo y de los demás. La opresión con la que pelean, los terrores de la noche, el temor nocturno, todos esos demonios que tienen acceso a oprimir a las personas es porque hay una legalidad. Y esa legalidad son las situaciones inconclusas. Porque el día que tú no perdonas, estás en desobediencia. Y con eso te acusa el diablo. Y dice, ahí está, conoce el principio, pero no lo vive. Por lo tanto, tengo derecho. Pero el día en que tú te animas a vivir como dice el Señor, se desautorizan todas estas influencias espirituales y ya no te acosan. Hay una persona que tiene un problema serio de control mental. El Señor me muestra que tú tuviste un padre espiritual de la maldad. Eres un hombre. Y hasta se te aparece en las noches el rostro que te extorsiona y te hace ver desautorizado. Pero el Señor dice que ese es
espíritu mentiroso, que el espíritu de Él es mejor y que te ama profundamente y de verdad, no como lo plantea ese pseudo protector, porque te extorsiona, te hace sentir miserable, pero de alguna manera te hiciste dependiente de Él. Control mental, en el nombre de Jesús te atamos esta noche. Dejamos en libertad a las personas que guerrean, Señor, con estos espíritus que les hablan, que los manipulan, Señor, que los hacen sentir que los acorralaron. Yo oro para que tus ángeles aparezcan en las camas, Señor, en los dormitorios, en las familias que están sufriendo con estos demonios, Señor. Y en el nombre de Jesús desatamos guerra, Señor, que la espada desenvainada del Eterno esté en la mano de los valientes, Señor, y empiecen a abrir caminos, a abrir portales de bendición, Señor, para la visitación de tu fuego, para la visitación de tu presencia, en el nombre de Jesús. Una oportunidad está enfrente de ti, varón. Y en el nombre de Jesús es tremenda oportunidad. Hoy y desde hoy puede cambiar profundamente tu historia. El Señor conoce tu aflicción. Has pensado que hasta te puedes volver loco de tanto pensar y de no encontrar la salida. Pero hoy, en el nombre del Señor, las respuestas a tus oraciones, la respuesta a la intercesión que está alrededor de ti, te trajo este mapa, te trajo esta revelación. Dice el Señor, comienza a confesar desde la infancia en todo este proceso que te desvirtuó hasta hacerte dependiente de quien no era el Espíritu del Señor. Y en el nombre de Él te proclamo libertad. Proclamo que hoy ha iniciado un proceso realmente sobrenatural en favor de tu persona. Tómalo, en el nombre de Jesús, tómalo. Haz respetar lo que el Eterno dice sobre tu vida. Hay una mujer que hizo un voto personal y dijo: jamás volveré a confiar y creer en los hombres. Entonces te cuesta creer, confiar en las personas, particularmente el prejuicio por el dolor que te provocó ese hombre. Te ha hecho perder amistades, te ha hecho perder relacionalidad, confianza, alegría, plenitud. Y si bien es cierto lo que ese varón hizo, es terrible, es muy grande el daño que provocó sobre ti. Cuando comiences realmente a llenarte del Señor y a poder perdonarlo por causa del amor de Dios que rebosa en ti, tu liberación estará de camino. Y esa puerta también se abre para ti, mujer. Perdona a ese hombre y deja de mirar a través de ese filtro a todos los demás. Porque si bien es cierto, en las manos del Señor queda para que sea hecha la voluntad de Dios sobre él y se le regalen también oportunidades de arrepentimiento, ¿por qué no? Pero tú ya debes salir de ese lugar de tormentos. Porque la paz que andas buscando comienza allí. Ya no evadas más eso. Porque el punto de partida es ese. Te adoramos, Señor. Solo tú eres Dios. Y fuera de ti no hay otro. Danos valentía, Señor. Danos valentía para vivir lo que dice tu palabra. Yo oro para que tú pongas respaldo, Señor. Oro para que tu manifestación sobrenatural diga que eres tú el que está hablando, no nosotros, no los hombres, Señor, sino tu Espíritu. Que está usted abriendo una dimensión gigante de oportunidades, de demostraciones de amor que provienen de ti, de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Oro para que sea tu presencia como un bálsamo líquido que va desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, confirmando que tú tienes un plan, que no vas a renunciar y que apasionadamente insistirás hasta mirar cómo da los frutos que proceden de tu propio diseño, Señor. Que los que llegaron con necesidades esta noche, Señor, se lleven un tremendo abrazo de parte tuya, Señor, y manifestaciones sobrenaturales. Desatamos milagros en el nombre de Jesús. Desatamos, Señor, los dones de sanidades, dones de milagros, Señor, para que ocurran señales, prodigios, maravillas, que hablen de tu grandeza, Rey.
Muchas gracias por tu tierno amor, Señor. No somos mejores que nadie, solo tú eres bueno. No somos inferiores a nadie, tampoco somos superiores a nadie. Somos tus hijos, Señor, y estamos tremendamente agradecidos. Saben, tengo una sensación tan bonita en mis manos. Es como un fuego. Es raro, pero es como una confirmación de que su presencia quiere repartirse. Señor, es como que tu mano se está imponiendo sobre la iglesia, sobre la congregación, en el nombre de Jesús. Oro para que ustedes sean llenos de su presencia. Oro para que ustedes sean llenos del Espíritu del Señor. Oro para que las facultades del reino de Dios se abran camino en favor de tu vida, en favor de tu persona, en favor de tu familia. Que se habilite todo lo que el Señor sueña contigo y redireccione tu ser en el nombre de Jesús. En la espalda de alguien está ocurriendo algo en el nombre de Jesús. Es como en la mitad de la espalda. En el nombre de Jesús desatamos, Señor, esos dones de sanidades. Se están acomodando vértebras y se estiran ahora en el nombre de Jesús para que desaparezcan dolores. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay otro, Señor. Fuera de ti no hay otro. Solo tú eres Dios. Aleluya. Ese amor eterno, Señor, con el cual tú nos amas. Aleluya. Aleluya. Aleluya.